Pero el acta de la sesión número 79 se da por aprobada y el acta de la sesión número 80, posición de las señoras y señores diputados. Saludamos al diputado que está presente en sala, que no alcanzo a ver. Diputado Alinco, presente. Diputado Alinco, perfecto. Saludamos al diputado Alinco. Hola. El secretario de la comisión dará lectura de la cuenta. Adelante, don secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, por el cual informa respecto a la presentación efectuada por don Rigoberto Farías sobre reclamos asociados a excesivos cobros con concepto de recolección, tratamiento y sobreconsumo de aguas, solicitando rebajas a cuentas facturadas. Oficio del Subsecretario de Agricultura, por el cual da cumplimiento con el envío de un informe de glosas presupuestarias del primer semestre año 2021 respecto al desarrollo y ejecución de planes de conservación y planificación de conservación y de fiscalización para el resguardo de los humedales de la región de los lagos, especialmente respecto a la extracción de materiales de humedales como turberas. Adjunta minuta explicativa de las actividades que están realizando los servicios del Ministerio de Agricultura en la región de los lagos respecto de los humedales y del musgo Sphagnum magellanicum. Invitación del director general de Aguas a participar en un evento de difusión de los resultados del proyecto Estudio de perfeccionamiento de las capacidades de la Dirección General de Aguas en gestión de ciclos de sequía y escasez, evento que se realizará el 28 de mayo entre las 10 y las 12 horas, vía formato Zoom. Un correo del gerente general de la empresa Hidronor Chile, por el cual solicita poder exponer sobre la actual situación operacional de su planta de Copiulemu en la región del Biobío. Y finalmente, copia de oficio del subsecretario del Medio Ambiente, por el cual informa sobre glosa 25, ley número 21.289, año 2021. Esos son los únicos documentos en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, la sesión de hoy tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto que está pendiente. Hemos invitado a doña Carmen Herrera, que nos acompañó también en las sesiones anteriores de la DGA, a don Mauricio Fernández, Valeria Geldes y Rodrigo Peña, que no sé si están Nicolás. Pero, ahí está Mauricio Fernández. Bienvenido, don Mauricio, de la Fiscalía. Y todos los invitados que hemos tenido y que les solicitamos a FIMA y a don Nicolás Rodríguez, que está presente don Nicolás Rodríguez. Perfecto. Bienvenido, don Nicolás. Ya, secretaria, le doy la palabra a usted porque entiendo que tiene una propuesta muy útil para poder hacer esto de forma más expedita. Así que, doña María Teresa, le dejo la palabra. Señor presidente, después de haber revisado la indicación que nos remitieron en el día de hoy, la anterior, pensamos que habría que retirar la anterior, salvo un par de puntos que tenemos algunas dificultades. En el minuto que lleguemos ahí lo haremos presente, que no están en la actual, y pensamos que podría haber alguna omisión, pero en general estarían reemplazadas con la nueva omisión, con la nueva indicación, y habría que retirar la anterior. Retirarla por los autores, es decir, por usted, por el señor Álvarez, están los dos, más la señora Girardi. ¿Ya? Y la otra es dejar sin efecto las dos votaciones que se realizaron en la sesión antepenúltima, en la penúltima sesión, perdón, en la 78 o 79, perfecto. No me acuerdo. Solo para introducir al resto de los diputados, generamos una indicación que se hacía cargo de las observaciones de la DGA, de la Fiscalía, de algunas observaciones de los parlamentarios, para justamente hacerlo lo más sencillo posible. Estas indicaciones fueron observadas también por el diputado Álvarez, por nuestro equipo, por la diputada Girardi. Y sería posible, doña María Teresa, saludamos a Isidro Costa que se está conectando. Doña María Teresa, ¿podríamos exponer el comparado en pantalla? Y sí, Ignacio lo va a poner. Perfecto. Entonces, pido la unanimidad para proceder, como nos ha señalado la secretaria de comisión. ¿Existe unanimidad? No veo a nadie negándose. Perfecto. Procedamos entonces, doña María Teresa, a ir votando el artículo de la indicación sustitutiva. Muchos son básicamente lo mismo, con algunas sugerencias que ahí podríamos ir explicando, junto al diputado Álvarez y al resto de los parlamentarios. Perfecto. Ignacio, léase la 1, 2 y la letra A, por favor.
de la 2. Ignacio, solamente una sugerencia, vamos por bloques para que vayamos, digamos, por etapas, tratando de revisar el proyecto y sea lo más sencillo posible poder despacharlo a sala como habíamos comprometido la última sesión. Adelante, Ignacio. Perfecto. 1. De los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para reemplazar el encabezado por el siguiente. Artículo 1. Incorpórense las siguientes modificaciones al Código Penal. 2. De los mismos diputados antes mencionados, para modificar el artículo 21 del Código Penal en los siguientes términos. Vamos a bajar. A. Intercálese en la escala general penas de crímenes a continuación de inhabilitación especial temporal para algún cargo u oficio público o profesión titular, la siguiente. Suspensión temporal mayor del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamiento de aguas con personas naturales o jurídicas. ¿Sigo con la B, señor presidente? Sí, sigue con la B. Perfecto. 1B, 1A y 1B. Intercálese en la escala general penas de simples delitos a continuación de la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales, lo siguiente. Suspensión temporal menor del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamiento de aguas con personas naturales o jurídicas. Perfecto. Bueno, esa indicación, entonces también le doy la palabra al diputado Álvarez, también a don Ezio Costa, a doña Carmen, quieren también intervenir, y a don Mauricio. Esa indicación se hace cargo justamente de lo que señaló el Ministerio Público en su momento sobre la suspensión temporal versus la inhabilitación permanente. Eso es básicamente el cambio que se realiza y se plantea solamente en términos de la suspensión temporal. Si no hay alguna palabra o acotación, podríamos pasar inmediatamente a la votación. Así que no sé si Ezio, Carmen o don Mauricio tienen alguna apreciación sobre el punto, o diputado Sebastián Álvarez, adelante. Presidente. Adelante, diputado. Gracias. No solamente plantear a todos los diputados presentes, en el tenor de lo que planteó usted, que esto recoge justamente los comentarios que se sostuvieron en la última votación respecto a la gradualidad de las penas y la observación y el compromiso de trabajar conjunto una indicación que fuese aplicable. Por lo tanto, en ese sentido, manifestar que esta indicación viene a acoger justamente lo que se había discutido en la última reunión donde estábamos votando. Eso, presidente, gracias. Diputado. Bueno, yo procedería a votar, María Teresa. ¿Es posible pedir unanimidad respecto a esta? Es que tengo que tener por lo menos una votación. Perfecto. Y ahí la vamos viendo. Entonces procedamos a la votación. Ya. Señora Linco. Yo voto a favor. A favor. Señor Álvarez. A favor, secretaria, muchas gracias. Gracias a usted. Señor Asensio, señor Espinosa, señora Flores. A favor. Señor Fuensalida, señor Jürgensen. A favor. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. Señor Mesa. A favor, señora secretaria. Gracias. Señora Sandoval. A favor. Señor Urruticoechea. Señor Ibáñez. A favor, doña María Teresa. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba, por tanto, el 1. Sigamos, Ignacio, hacia el número 2. Número 3, artículo 25 bis. Perdón, sí. Indicación 3 de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para incorporar un nuevo artículo 25 bis al Código Penal del siguiente tenor. Artículo 25 bis. La pena de suspensión temporal
mayor del ejercicio de derechos de aprovechamientos de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamientos de aguas con personas naturales o jurídicas, dura de 5 años y 1 día a 20 años. Asimismo, la pena de suspensión temporal menor del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas y autorizaciones referidas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre tales derechos, dura de 61 días a 3 años. ¿Seguimos, presidente, o quedamos en esa? No, ahí le va. Qué bueno. No sé, diputado Álvarez, ¿quiere tomar la palabra? En la misma línea del punto anterior, por lo tanto, no hay más comentarios. Perfecto. Procedamos a la votación. Pido por favor que bueno, desde la Fiscalía, doña Carmen o don Ezio o don Nicolás, que pidan la palabra inmediatamente, porque me salen como los cuadritos chiquititos, entonces no veo a todos si es que me están pidiendo la palabra. Así que siéntanse con todo el derecho de interrumpir cuando quieran intervenir en algún punto. Procedamos a la votación, don Ignacio. Perdón, doña María Teresa. Si le parece, presidente, Adelante. ¿habría unanimidad? Sí, hay unanimidad. Por la misma votación anterior, entonces, presidente. Sí. Perfecto. Me encanta esta forma. Adelante, don Ignacio. Sigamos. 4. De los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para agregar un nuevo artículo 44 bis al Código Penal del siguiente tenor. Artículo 44 bis. En todos los casos en que se imponga la pena de suspensión temporal mayor o la pena de suspensión temporal menor del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas, autorizaciones y la prohibición de celebrar actos y contratos sobre estos derechos, se entenderá excluida de la pena la extracción de una cantidad de agua diaria indispensable para el consumo humano y uso doméstico del condenado. El uso fraudulento por el condenado de esta disposición será sancionado como quebrantamiento de condena en conformidad al artículo 90, número 6 de este Código. Perfecto. Bueno, es más o menos en el mismo tenor también de ir articulando la pena con respecto al derecho humano al agua y lo fundamental para aquello. De todas formas está contemplada una exención de responsabilidad penal en el artículo final. No sé si alguien quiere referirse a este artículo en particular. Perfecto. María Teresa, podríamos tomar la unanimidad si alguien no se opone para avanzar al siguiente artículo. Adelante, María Diputada Teresa. Flores. Diputada Flores. Perfecto. Señora Camila se encuentra presente. Prendió su pantalla, ya. No, que tenía solo la duda de la diputada Camila Flores, pero no hay problema, presidente. Por la misma votación, si les parece. Perfecto. Súper. 800, presidente. El número 4. Vámonos al 5. Indicación 5. De los mismos diputados y diputadas antes mencionados para derogar los artículos 459, 460 y 461 del Código Penal. A ver, aquí tengo una confusión. Solo por... ¿Puede bajar un poquito la pantalla, don Ignacio? Usted me dice. Lo que pasa es que incluimos el 460 bis porque no está eliminado, solo para que tuvieran una referencia. Sí, es que esto es parte del proyecto original, en realidad. No se escucha, presidente. Presidente.
¿Tiene problemas con su cámara? Ahí sí. ¿Los escuchó, presidente? ¿Ya? Ahora sí. No, solamente señalo para hacer una consulta a los equipos que creo que esto estaba en el artículo original, pero a propósito de las modificaciones, no sé si procedería a votarlo. Si es que lo podemos dejar al final para consultarlo con la diputada Girardi. ¿Es posible, María Teresa? Sí, no hay problema. Pero no estaba ni en el proyecto de ley ni en la indicación original. Ya, dejémoslo al final y voy a... Ningún problema, lo dejamos pendiente. Ya, perfecto. Sigamos con el otro artículo de Ignacio. Indicación 6 de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para incorporar a continuación y antes del epígrafe, título 9 bis, crímenes y simples delitos que afecten las aguas, lo siguiente. Incorpórese el siguiente título 9 bis nuevo en el libro segundo del Código Penal, título 9 bis, crímenes y delitos que afecten las aguas. Es un cambio de título, pero Claro. no habría problema en aprobarlo de forma unánime, si es que alguien no se opone. Voy a tomar una votación, presidente, porque salió alguien de la sala. Sí, señora Linco, señora Álvarez, A favor. señor Asensio, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalía, señor Jürgensen, A favor. señor Noman, A favor. señor Núñez, señor Mesa, A favor, señorita María Teresa. señora Sandoval, Favor. señor Urruticoechea, señora Flores, A favor. señor Ibáñez. A favor, María Teresa. 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Seguimos con la indicación 7 Adelante. de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para sustituir el artículo 489 bis del Código Penal por el siguiente. Artículo 489 bis. El que sin autorización o contraviniendo la normativa aplicable extraiga, usurpe o contamine aguas terrestres, ya sean superficiales o subterráneas, en estado sólido o líquido, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo, multa de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales y la accesoria de suspensión temporal menor del ejercicio de derechos de aprovechamientos de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamientos de aguas con personas naturales o jurídicas. Será sancionado con las mismas penas el que, sin autorización o contraviniendo la normativa aplicable, intervenga o modifique total o parcialmente un albio o cauce natural o artificial, obras hidráulicas debidamente autorizadas o algún acuífero. Por contaminar, se entenderá la introducción de un agente contaminante en una fuente natural de agua, albio o cauce, acuíferas u obras de acumulación o distribución, cuando dicha introducción, por sí misma o en sinergia con otras u otra, afecte o pueda afectar a la preservación del ciclo del agua y sus servicios ecosistémicos. Se entenderá por contaminante a todo elemento compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, cause las afectaciones referidas en el inciso anterior. Se entenderá afectada la preservación del ciclo del agua cuando se altere la recuperación de un caudal mínimo para la preservación ecosistémica, la sustentabilidad de un acuífero o la mantención de la pluviometría en niveles aceptables, tomando en consideración los criterios de la autoridad sectorial respectiva en materia hídrica. Se entenderá por servicios ecosistémicos aquellos que generen una contribución directa o indirecta, material o inmaterial, de los ecosistemas al bienestar humano. Bueno, ese artículo fue bien debatido en la sesión anterior y todos los elementos que ahí se contienen intentan hacer lo más armónico esto con otros cuerpos normativos a propósito del concepto de contaminación, contaminante
y también la remisión de algunos criterios que establece la ley a los organismos sectoriales respectivos, para que darles a ellos también competencia para establecer ciertas definiciones. No sé si hay alguna acotación respecto de este punto. Me que parece bien. Bien debatido. Diputado Álvarez. Quisiera preguntarle ahí está presente la representante de la Dirección General de Aguas, ¿no? Sí, acá estoy, diputado. Gracias. Voy a preguntarle respecto a la reacción cuando habla justamente en el último, habla del criterio de la autoridad respectiva. En este caso sería, entonces ahí, sobre ese punto, preguntarle a usted cuál es su opinión. Sí, bueno, es algo que le hemos dado harta vuelta nosotros mismos, porque nosotros hace un tiempo atrás, como saben, se presentó el proyecto para la nueva subsecretaría del agua. Entonces, si bien puede que cambie, yo creo que hoy día no hay duda que la autoridad sectorial respectiva en materia hídrica es la Dirección General de Aguas. Podría existir esa precisión, tal vez que estamos hablando de, cuando uno habla de contaminación, podría referirse, por ejemplo, a la Seremia de Salud, que también tiene competencia, o Ministerio de Medio Ambiente, pero en la práctica, tal vez la historia fidedigna de la ley, creo yo, en su lectura podría dejarlo explícito, es decir, si es que existiera alguna duda, esta misma conversación, me parece que es lo que estamos refiriendo a la Dirección General de Agua, sin prejuicio de que en un futuro podría cambiar y transformarse en la subsecretaría de acuerdo al proyecto de ley ya presentado. Yo, como le digo, creo que nosotros somos los que tenemos que definir eso. Creo que es la Dirección General de Agua. Nosotros tenemos los antecedentes suficientes y generamos también una red hidrométrica que lee todos o que monitorea permanentemente todos los antecedentes que ahí se solicitan. Por lo tanto, yo creo que efectivamente es la Dirección General de Agua. El punto es que no sé cuánto tiempo se va a llamar Dirección General de Agua de acuerdo al proyecto que ya está presentado. Gracias, Carmen. Muchas Ahí gracias. puedo aportar yo algo, diputado presidente. Sí, la palabra. El proyecto de ley no modifica el nombre de la Dirección General de Agua, simplemente crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, pero mantiene el mismo carácter, así que se mantendría lo actual, que decía Carmen. Sí, no, muchas gracias. Se entiende bien ahí con la explicación que queda en lo genérico, queda abierto ese espacio. Así que gracias por la aclaración. Incorpora, por tanto, lo que señala Carmen dentro de la argumentación y del espíritu de la ley. En el proceso. ¿Presidente? Sí, adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Un comentario vinculado sobre todo a las alusiones a los criterios de la autoridad. Creo que igual es importante que haya algún tipo de difusión pública de esos criterios. O sea, como aquí estamos, ustedes están haciendo una cierta regulación de ley penal en blanco en términos de dejar cierta parte de la definición de lo que va a ser delito a una definición o a un criterio de la autoridad administrativa. Quizás es bueno hacer alguna alusión, como por ejemplo se ha hecho en otras instancias donde los criterios necesariamente tienen que quedar asociados a una instancia reglamentaria o administrativa, pero que tengan la debida difusión en términos de publicidad, básicamente vía comunicación oficial del oficial o qué sé yo. Entonces, lo digo por los temas de las discusiones posteriores respecto de no hay problema en tener ley penal en blanco, pero cumpliendo los estándares mínimos en términos de que los criterios que la autoridad administrativa fije para entender tal o cual situación de afectación tengan la debida difusión. ¿Ah? Eso, señor presidente, por nuestra parte. Perfecto. Bueno, allí, a propósito de lo que señala don Mauricio, la consideración de
señala los criterios de la autoridad sectorial respectiva se refiere a la preservación del ciclo del agua, cuando se define el caudal mínimo para la preservación ecosistémica y la mantención de la pluviometría en niveles aceptables. Yo le devolvería quizás la pregunta a doña Carmen. Es posible que nos ilustre cómo, en este caso, la autoridad sectorial, la DGA, haría ese trabajo. ¿Eso está levantando la mano? No sé sí, señor presidente. Adelante. Muchas gracias. Disculpe por interrumpirlo. No, simplemente que en el caso de que, o sea, para subsanar lo que está diciendo don Mauricio Fernández, podría haber un punto seguido que diga la Dirección General de Aguas dictará un reglamento al efecto en el plazo de 6 meses, por ejemplo. Y con eso se salva la situación, entendiendo que ahora es la Dirección General de Aguas la autoridad correspondiente, pero se mantiene después para otras autoridades que puedan modificar ese reglamento cuando cambie la autoridad, si es que cambia. Eso. Presidente, Fiscalía, nuevamente. Disculpen. Don Mauricio y don Nicolás. ¿Nicolás primero o...? No, adelante, don Mauricio. Bueno, gracias, señor presidente. No, quizás estoy de acuerdo parcialmente en la propuesta del profesor Costa en términos de que quizás debiera quedar un poco más amplio, debiera quedar en términos de que la autoridad, en el fondo, no necesariamente sujeta a un reglamento. O sea, pensemos en salud pública, donde los criterios se fijan, lo relevante es que son debidamente publicados en el diario oficial los decretos o las resoluciones que fijan cierta exigencia muy administrativa, muy técnica, y lo relevante es más bien, más que la forma jurídica, la debida difusión. Entonces, a lo mejor dejarlo en términos más amplios, en el sentido de que criterios que adopte la autoridad, los que debidamente publicitados, o alguna fórmula que incluso haga más fácil que casarlo en una forma jurídica o en una autoridad pública determinada, porque eso puede ir cambiando según la materia. Eso, señor presidente. Sí, comparto también esa apreciación. Don Nicolás, adelante. Bueno, iba a aportar algo similar, gracias presidente, similar a lo que dice Mauricio de Fiscalía, que claro, si es necesario que sea a través de un reglamento, encantado en recibir esa responsabilidad, especialmente la DGA, hablando con Carmen Herrera, y que también tenga la vía publicidad, pero no descartaría, si es de su gusto de la comisión, que sea a través de un reglamento la determinación, como decía el profesor Costa. Yo sugiero que tomemos la opinión de la Fiscalía, que en este caso, desde la edición del Ministerio Público, imagino que intenta resguardar este principio en materia penal de que se conozca concretamente las actuaciones que son delitos o no son delitos, para efectos de aplicar una responsabilidad penal, que implica justamente al menos tener conocimiento de que la acción que yo estoy realizando será considerada un delito y que en este caso se puede pagar hasta con penas privativas de libertad. Don Mauricio, sugiero que si podría enviarnos alguna propuesta, podemos pasar nosotros al artículo siguiente, si podría enviarnos alguna propuesta para justamente luego de este punto final, este punto seguido, que se refiere a el inciso penúltimo, pudiésemos agregar lo que usted nos proponga. ¿Le parece? Ni un problema, señor presidente, lo veo inmediatamente. Don Sebastián, adelante. Gracias, don Mauricio. Presidente, muchas gracias. No, bien preciso, tomando en consideración lo que establecía el Ministerio Público, quizás hay la indicación, como lo planteaba recién usted, incorporando justamente coma debidamente publicados, y con eso quería establecido ese conflicto como que estamos debatiendo en este momento. Y lo otro, preguntarle ahí, aprovechando a través suyo, presidente, a la representante de la DGA, a Carmen Herrera, si existe algún instrumento jurídico con que determinan los niveles de pluviometría, por ejemplo, aceptables, si existe algún mecanismo ahí, ¿no es cierto?, donde también pudiese tener esa información. Gracias, presidente. Gracias, diputado.
Bueno, don Mauricio queda entonces invitado a enviarnos la sugerencia. Vamos a pasar al artículo siguiente, pero antes escuchar a doña Carmen. Gracias, diputado. Comentarle dos cosas. Lo primero es que la verdad es que nosotros en numerosas leyes se nos han encomendado definiciones legales, tal como dice el representante de la Fiscalía, son distintos, ¿no? En algunos casos se nos encomienda vía resolución y en otros casos vía reglamento, y si pudiese dar mi experiencia, efectivamente la resolución es un instrumento, es un acto administrativo más simple, más rápido de cambiar, altamente adaptable, pero obviamente que no goza, digamos, de la calidad jurídica de un reglamento. Por otra parte, el reglamento pasa por Contraloría, lo que le da una alta legitimidad, pero es bastante más difícil de cambiar. Es decir, yo en ese sentido tal vez dejaría abierta la alternativa, y si no, que un poco que consideren esas dos situaciones que son bastante para nosotros muy clásicas, y la verdad es que lo hacemos bastante. Y en el término de pluviometría, lo que consultaba el diputado Álvarez, comentarle que nosotros, si bien no establecemos una pluviometría aceptable, lo que entendemos son pluviometrías promedio, y la verdad es que hoy día están asociados a un estudio que se realiza cada 10 años que fija el decreto de escasez. En el decreto de escasez nosotros fijamos ciertos intermedios, más bien no decimos cuál es la pluviometría aceptable, sino que cuando esa pluviometría no existió, y ahí es cuando nosotros determinamos, dependiendo de ciertos índices. Hoy día estamos utilizando un índice que se llama IPE, que es índice de pluviometría estandarizada, y que eso nos arroja distintos criterios, y evidentemente ahí es donde nosotros sacamos esa información. Entonces, ¿tenemos la capacidad de hacerlo? Sí, y yo creo que una norma de este tipo evidentemente estaría asociada. De hecho, ahora, no sé, el secretario, no recuerdo el cargo que tiene la persona que leyó la acta al principio, les extendió una invitación a todos los señores y las señoras diputadas, porque van a entregar el que corresponde a este año, a este decenio. Entonces, yo también los invito a participar porque es sumamente útil cuáles son los estándares de pluviometría y de niveles incluso freáticos en términos de acuíferos hace las dos revisiones que se va a entregar ahora. Esta Porta es el más reciente. Eso, por ejemplo, se fija por resolución. Eso, por ejemplo, eso se fija por resolución. Obras mayores, o eso se fija por reglamento, por darles un ejemplo concreto. Presidente. Don Mauricio, adelante. Perdón, nuevamente. Un camino puede ser algo probado en estos tiempos, que es la fórmula utilizada en el famoso 318 del Código Penal, o sea, donde hay normativa de incidencia penal dictada por la autoridad, en este caso sanitaria, y la norma del 318 del Código Penal exige que esté debidamente publicada. Entonces, puede ser un camino, si lo estima bien la comisión, el que los criterios de la autoridad, ya no me acuerdo cómo decía la norma, pero que debidamente publicada. En el fondo eso le da criterios de la autoridad sectorial respectiva en materia, criterios de la autoridad sectorial debidamente publicada, de autoridad sectorial respectiva en materia hídrica debidamente publicados, digamos así, los criterios. Eso da la garantía de publicidad que se exige a nivel normalmente constitucional o penal. Perfecto. ¿Le parece, secretario, si agregamos el debidamente publicados en pasado y lo en el inciso penúltimo? A votar, en el inciso penúltimo, claro. Luego Correcto. de materia hídrica, ese punto seguido, cambiarlo a coma, y siguiente, debidamente publicado. Exacto. Perfecto. Ya. ¿Existe la posibilidad de votarlo por unánime, doña María? No. Ya, vamos entonces por la votación. Disculpe, pero no tenemos otro menos. Usted manda, doña María Teresa. Señora Linco, señora Álvarez. A favor, secretaria, muchas gracias. Gracias. Señora Asensio, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalía, señor Jürgensen. A favor. Señor Neumann. A favor.
Señor Núñez. Señor Mesa. A favor, señorita María Teresa. Gracias. Señora Sandoval. Señor Urruticoechea. Señora Flores. Señor Fuenzalida. A favor. Gracias. Señor Ibáñez. A favor. Seis a favor, 0 en contra, 0 abstención. Perfecto. Se declara aprobado entonces. Las indicaciones 8 y 9 se entienden rechazadas, presidente. Perfecto. Adelante. Indicación 10 de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para sustituir el artículo 489 ter del Código Penal por el siguiente. Artículo 489 ter. Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, multa de 750 a 7.500 unidades tributarias mensuales y la accesoria de suspensión temporal menor del artículo 489 bis, cuando la comisión de cualquier conducta expresada en el artículo anterior cause un riesgo en la salud de la población o genere un daño en el medio ambiente. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo, se entenderá que genera o puede constituir un riesgo a la salud de la población los siguientes factores que aumentan la probabilidad humana de padecer o sufrir una enfermedad o lesión con grados de morbilidad o mortalidad relevante en los siguientes casos. A. Contaminación de las aguas verificada la presencia de niveles o concentraciones anormales de un elemento o agente físico, químico o biológico en las fuentes de abastecimiento de agua que sirven para el consumo humano, uso doméstico, de riego o agropecuario. B. Escasez o dificultad de acceso al agua en lugares cuyas fuentes naturales superficiales se encuentren bajo declaración de agotamiento calificado por la autoridad o sus acuíferos bajo resolución de área de restricción o de prohibición de extracción de aguas subterráneas. Perfecto. Diputado Álvarez, no sé si quiere explicar la indicación y yo lo acompaño. No, diputado Ibáñez, estaba revisando un punto, pero no se preocupe. Ya, perfecto. Esto, bueno, recoge una escala menor. La escala anterior al proyecto original era más alta, la escala de penas. Esto fue acogiendo lo que nos señaló el Ministerio Público para hacer más coherente la escala de penas con otros delitos que asemejaban la pena como mucho más alta a la que está en la subjetividad de lo que sería el desvalor de este delito, y por tanto ahí se baja una escala de pena y bueno, se define lo que es justamente el daño o el riesgo a la salud. Y se toman en consideración también las acotaciones que hizo la DGA en el número B particularmente con respecto al tema de las áreas de restricción o de prohibición de extracción de agua subterránea. Yo sugeriría, no sé si hay alguna acotación por parte del Ministerio Público o la DGA respecto de esto, si no, o de dónde eso consta, si no procedemos a la votación. Empezamos la votación, María Teresa. Si le parece por la misma. Nadie se opone. Sí, no hay problema. Muy bien. Perfecto. 6 a favor, 0 en contra, 0 abstención. Indicaciones 11 y 12 se entienden rechazadas. Indicación 13 de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para sustituir el artículo 489 cuater del Código Penal por el siguiente. Artículo 489 cuater. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio, multa de 908.500 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de suspensión temporal mayor del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamiento de aguas con personas naturales o jurídicas, cuando la comisión de cualquier conducta expresada en el artículo 489 bis cause un grave riesgo en la salud de la población o genere un grave daño en el medio ambiente.
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que genera grave riesgo a la salud de la población cuando éste se produzca en tiempo de emergencia o catástrofe por sequía, o previo o durante decreto de escasez hídrica declarado por la autoridad. Se considerará que genera un grave daño al medio ambiente cualquier afectación que genere la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes en alguna de las siguientes circunstancias. 1. Tener una extensión espacial de relevancia según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada. 2. Tener efectos prolongados en el tiempo. 3. Ser irreparable o difícilmente reparable. 4. Alcanzar un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada. 5. Incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable. 6. Poner en peligro la salud de una o más personas. 7. Que afecte las funciones y servicios ecosistémicos. Bueno, aquí nos hacemos cargo de la pena más alta que plantea cuando se establece un grave riesgo a la salud o grave daño al medio ambiente, definiendo por esto lo que se propuso en un momento en el proyecto de delitos ambientales en la Comisión de Constitución. Y está tomado, digamos, de la misma manera, como también sugirió don Ezio Costa en el debate anterior. No sé si hay alguna acotación, si no, procedemos también por unanimidad de la misma manera. ¿Hay alguna acotación? No, está bien. María Teresa. Don Juan, señor. Don Juan Fuenzalía, diputado Fuenzalía, adelante. Está pidiendo la palabra. Sí. Gracias, presidente. Solo para la historia de la ley y aceptando la misma votación anterior, pero señalando que, entendiendo que el dolo tiene que estar presente, como lo señaló de acuerdo el fiscal cuando partimos con la discusión de este proyecto. Partiendo de esa base respecto a la aprobación de esta norma. Eso, presidente. Gracias, diputado. Don Mauricio, ¿algo que señalar a propósito de la palabra? No, señor presidente, solamente que efectivamente cuando no se dice algo, todos los delitos de nuestra legislación son delitos con exigencia y necesidad de dolo sin que se diga eso. Y solamente en términos excepcionales, más que dolo, para que haya una sanción más allá del dolo, o sea, con culpa o con negligencia, requiere de una mención expresa en ese sentido. Así es que está cautelado por nuestro régimen general, desde la definición en el artículo 1 del Código Penal de lo que es delito, por esta exigencia de dolo para su sanción. Así que es, sin perjuicio de que queda constancia en la historia de la ley, es claro que solo se sancionan las hipótesis dolosas, y no la hipótesis culposa, al menos en esta norma. Eso, señor presidente. Don Mauricio. Bueno, entonces se declara aprobado por unanimidad. Adelante, don Ignacio. Sí. 16. 14 y 15 se entienden rechazadas. 16. De los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi, para sustituir el artículo 489 quinquis por el siguiente. Artículo 489 quinquis. Daño en el medio ambiente y sus componentes. Para los efectos de las conductas descritas en este título, se entenderá que genera un daño en el medio ambiente cuando signifique la pérdida, disminución o detrimento o menoscabo a uno o más de los componentes del medio ambiente. El juez penal será, en todo caso, competente para calificar y determinar la existencia y extensión del daño, ponderando siempre su afectación a los bienes hídricos y considerando especialmente la existencia de sentencia firme en sede ambiental o civil sobre los mismos hechos. Perfecto. Ese fue un debate bien amplio sobre la obligatoriedad o no de considerar lo resuelto por otros tribunales y de ahí que el tenor de esta propuesta señala el considerando, más que la obligatoriedad de tomar en consideración de forma literal la determinación de daño o no.
No sé si hay alguna acotación respecto de esto, si no procedemos a nuevamente solicitar la unanimidad. María Teresa. Vamos a tomar una votación, presidente. Señor Álvarez. A favor. Gracias. Señor Asensio, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalía. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. Señor Mesa. A favor, señorita María Teresa. Gracias. Señora Sandoval. Señor Urritico Echea. Señor Ibáñez. 6 a favor, 0 en contra, ninguna abstención. Perfecto, aprobado. Don Ignacio. 17, 18, 19, María Teresa, ¿se dan por rechazadas también? Sí. Ya, perfecto. Aló. Indicación 20. Con la... ¿Ah? Sí, porque el quinque está reemplazado. Exacto. Está reemplazado entero, ok. Correcto. Ya. 20. De los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para sustituir el artículo 489 sexis del Código Penal por el siguiente. Artículo 489 sexis. Se impondrá la pena de presidio mayor en su grado medio, multa de 1.000 a 10.000 unidades tributarias mensuales y la accesoria suspensión temporal mayor del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamiento de aguas con personas naturales o jurídicas, cuando se cometa reincidentemente el delito contemplado en el artículo 489 cuater. Bueno, esa indicación siento que se explica por sí sola. No sé si alguien quiere acotar alguna opinión. Si no, procedemos a votarla nuevamente por unanimidad, María Teresa. Sí, señor. Por la misma votación anterior. ¿Alguien se pone? 6-0-0. Muy bien. Declarar aprobado. Adelante, don Ignacio. 21 de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para sustituir el artículo 489 septies por el siguiente. Artículo 489 septies. Cuando los delitos contemplados en este título se causaren por negligencia o imprudencia, se impondrá el grado inmediatamente inferior de la pena corporal designada y una multa que no supere la mitad del máximo en sus respectivos casos. Asimismo, el juez podrá aplicar la pena accesoria de suspensión temporal menor del ejercicio de derechos de aprovechamientos de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamientos de aguas con personas naturales o jurídicas. Y se alude justamente a la negligencia o imprudencia a propósito de lo que señaló Fiscalía en su momento. ¿Hay alguna acotación respecto de esto? Si no, procedemos a tomar la unanimidad. Adelante, María Teresa. Voy a tomar votación, presidente. Perfecto. Señor Álvarez. Apruebo, presidenta. Secretaria. Gracias. Señora Flores. Señor Fuenzalía. Señor Jürgensen. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. Señor Mesa. A favor, señorita María Teresa. Señora Sandoval. A favor. Gracias. Señor Urritico Echea. Señor Fuenzalida. Señor Jürgensen. Se fue. Señor Ibáñez. Por favor. Cinco a favor, 0 en contra, 0 abstención. 22.
de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para sustituir el artículo 489 octis del Código Penal por el siguiente. Artículo 489 octis. Estarán exentos de responsabilidad penal las personas naturales que, para evitar un mal grave para su persona o los de un tercero que consistan en resolver y asistir necesidades de... Perdón, presidente. Lo voy a leer de nuevo. Estarán exentos de responsabilidad penal las personas naturales que, para evitar un mal grave para su persona o los de un tercero que consista en resolver y asistir necesidades inmediatas de abastecimiento de agua potable para la sobrevivencia humana o de los ecosistemas, no destinados a fines de explotación o comercialización, cometan alguno de los delitos contenidos en este título. Asimismo, estará exento de responsabilidad penal por los delitos del presente título el pequeño agricultor o campesino, entendiéndose por tal la persona natural que explota una superficie no superior a 2 hectáreas de riego básico y cuyos activos no superen 3.500 unidades de fomento y que su ingreso provenga especialmente de la explotación agrícola o ganadera. No sé si el diputado Álvarez también quiere acotar algo. Yo solamente mencionar que esto fue un acuerdo que se tomó en la primera y segunda discusión general sobre este proyecto. Esta definición está propiamente tal tomada desde el instrumento del INVAR para definir cuáles son los pequeños agricultores. No sé si quiere acotar algo el diputado Álvarez y también abro el debate al resto de los parlamentarios si quieren acotar algo o a don Mauricio, don Encio, doña Carmen. Presidente, a ver, y quizás no directamente en esta línea, pero aprovechando que está presente el Ministerio Público, que me queda una duda respecto a lo anterior, porque siempre hablamos de suspensión temporal o suspensión de los derechos, ¿no es cierto?, de explotación en los actos y contratos. Entonces, ¿en qué calidad quedan esos títulos mientras o bien se suspenden, se rematan, que tiene que ver con los artículos anteriores? Que me quedé un poco con esa dando vuelta, si me pueden ahí aprovechar la instancia, por favor. ¿Qué pasa con esos derechos? Para que quede también de forma claro en la discusión de esta ley lo que estoy preguntando. Y después, por favor. Básicamente, don Mauricio, si se puede referir jurídicamente a lo que sucede, por ejemplo, en la suspensión temporal de los derechos señalados en este artículo, en el caso que se aplique esa sanción. Gracias, señor presidente. Respecto a ese punto, si con su autorización, señor presidente, le voy a dar la palabra a la abogada Valeria Gielves, pero antes de eso, también quisiera hacer presente que por la extensión de las penas y por la severidad de las penas, sería quizás conveniente incorporar alguna figura de cooperación eficaz que permita, para ayudar a la investigación y para ayudar a establecer, a obtener evidencia destinada a perseguir la responsabilidad de los principales autores vinculados a estos delitos tan graves, que pudiera existir una norma de cooperación eficaz que signifique algún nivel de incentivo, no exención, pero sí rebaja en la penalidad de quienes cooperen eficazmente con la investigación y sanción de estos delitos. Y con su autorización le daría la palabra usted a Valeria Gielves para el punto de la suspensión. Gracias, presidente. Adelante, Valeria. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. En relación a la consulta, y sin perjuicio que quizás la DGA nos puede complementar algo en relación a los potenciales derechos que quedarían en suspenso, creo que dada el término utilizado, que tiene que ver con la suspensión y no así con la inhabilitación como en algún minuto se planteó, pareciera ser que en el fondo el titular de tales derechos no los pierde y por lo tanto no quedan a disposición de la autoridad o, por ejemplo, frente a la consulta sobre si podrían ser rematados, pareciera que esa no es el sentido de la pena accesoria, sino que más bien quedan, como lo dice en el fondo el verbo, en suspensión durante el tiempo que dura la condena, pudiendo, por tanto, retomar
el ejercicio de esos derechos una vez que se da cumplimiento a ellos. Ese sería, en términos penales al menos, el tenor literal de la forma en que esta pena accesoria se está contemplando. El diputado Mesa, presidente. La señora Carmen, diputado Mesa, y luego le vamos a dar la palabra a doña Carmen. Gracias, presidente. Solo una duda que tengo. En el artículo este que estamos viendo, 489 octies, se dice que estarán exentos de responsabilidad penal las personas naturales que, para evitar un mal grave para su persona o los de un tercero, que consista en resolver y asistir necesidad inmediata de abastecimiento de agua potable para la sobrevivencia. ¿Quién determina, estimado presidente, la calidad de este mal que pueden ocasionar las personas? Este mal grave, ¿es el juez? ¿Quién determina esto? ¿En qué se basa la categorización de mal grave para la persona o los terceros? Yo lo tengo más o menos claro en lo personal, ¿no? O sea, entiendo más o menos lo que podría suceder, pero me queda la duda de quién queda exento de la responsabilidad penal cometiendo algunos de estos delitos que tiene este título, pero los cometen para evitar un mal grave. ¿Qué se entiende por mal grave? Eso nada más. Gracias, presidente. Diputado Mesa. Doña Carmen, y luego vamos a conversar sobre lo que plantea el diputado Mesa. Bueno, efectivamente, como está planteada la norma, esto no implica la pérdida del derecho de aprovechamiento de agua. De todas maneras, quiero manifestar que hoy día el Código de Aguas también está siendo objeto de una modificación y, digamos, me hace suponer que en el futuro las cosas pueden cambiar aún más. Entonces, por lo que voy a la referencia que hago ahora, más bien al Código de Agua de hoy. Esta norma efectivamente no provocaría la pérdida del derecho de aprovechamiento de agua. El derecho de aprovechamiento de agua quedaría sin uso, y voy a hacer inmediatamente el vínculo con las patentes por no uso. Ustedes entienden que hoy día es la herramienta, digamos, que implica que una persona que no esté extrayendo el agua tiene que pagar. Pero la verdad es que la norma no dice exactamente eso. Lo que dice es las personas que no tengan construida la obra. Es decir, en este caso se provocaría que la persona, teniendo construida su obra, no puede extraer el agua. Es una prohibición un poco distinta. ¿Por qué? Porque si yo hago que esa persona no tenga la obra, yo además la estaría obligando a el cobro de patente por no uso. Entonces, si esta persona no puede extraer el agua, pero sí tiene la obra construida, quedaríamos en esta situación intermedia en que la persona estaría cumpliendo con esta suspensión, pero no está afecta al pago de patente. Ahora, yo creo que la pregunta es súper válida porque habrían que ejecutar dos acciones. Una prohibición de enajenar inscrita en el conservador de bienes raíces en términos de que prohíba cualquier contrato, por ejemplo, una compraventa, y la verdad es que no existe una prohibición de ejercicio. Y hoy día el instrumento más cercano al conservador de bienes raíces que tiene la Dirección General de Agua, por ejemplo, para pensar en que no pueda extraerlo, estaríamos hablando del CPA, del Código, o sea, del Catastro Público de Agua. Entonces, la verdad es que en términos concretos, yo no sé, y un poco lo pongo a disposición porque es una duda que va a resultar una vez que se imponga, digamos, esta sanción, es quién genera esta prohibición de enajenar o esta inscripción al margen, digamos, en el conservador de bienes raíces de la prohibición de enajenar, y en términos nuestros, un poco tendría que obligarse al tribunal que notifique a la Dirección General de Aguas de la sentencia que impone esta sanción, de manera tal de que nosotros podamos un poco catastrar esa suspensión del ejercicio del derecho por un tiempo determinado. Una cosa así me la imagino. Perfecto, Carmen. Yo quisiera darle la palabra al Ministerio Público a propósito de lo que plantea el diputado Mesa y sobre quién determina el mal grave. Entiendo que, bueno, hay al menos dos filtros. Uno es finalmente el juez quien determina si es que el Ministerio Público decide formalizar e iniciar el proceso. Pero también la Fiscalía tiene al menos herramientas en torno a la evaluación de la acción si es que lleva adelante o no el procedimiento penal. Quisiera dejar que la Fiscalía también... parece que se desconectó la Fiscalía, ¿no? No, señor presidente, aquí estamos. Perdón, ahí está. No me aparecía en pantalla. Adelante, Mauricio. Gracias, señor presidente. La verdad es que efectivamente es el tribunal el que va a
a darle contorno, ya que la ley no lo hace, a lo que para el tribunal va a ser la evitación de un mal grave, y por lo tanto, ¿qué es lo que es un mal grave? En términos de una salida del tribunal, en el caso que la Fiscalía no lo haya considerado y haya llevado a una persona a juicio, ¿ah? O a pedir, normalmente la discusión sobre exención de responsabilidad penal se va a dar o en un juicio o se va a dar por una pretensión de la defensa buscando el sobreseimiento definitivo. Entonces, probablemente siempre va a ser o un tribunal oral o una corte de apelaciones la que va a zanjar si cabe o no cabe la exención de responsabilidad penal, y siempre van a ser los tribunales en ese sentido, y eso se va decantando en el tiempo. Hay por ahí en el Código Penal alguna conceptualización de mal grave en algunas figuras del Código Penal, así que podría haber alguna referencia previa respecto de ese concepto, pero claro, no aplicado a este tipo de infracciones, sino que más bien a agresiones o a defensa, pero no hay un concepto único, y normalmente van a ser los tribunales los que lo van a definir, y bueno, previamente la Fiscalía va a tener que hacer esa evaluación de las circunstancias de hecho para decidir si va a formalizar o no va a formalizar a alguien, y va a pedir o no cautelares personales de alguien si considera que se hizo para evitar un mal grave. Por lo tanto, hay algunos sedazos, pero con flexibilidad, porque ustedes como legisladores no están definiendo per se qué es lo que es mal grave, porque es difícil de determinar a priori. Gracias, señor presidente. Don Mauricio, disculpe, y respecto a la pregunta que señala doña Carmen, cuando hay otras penas que imponen, por ejemplo, la prohibición de enajenar, y la sentencia y la condena así lo señala, ¿cómo se hace efectivo eso a propósito de que quede registrado el conservador? Sí. Aquí los caminos normalmente pensemos en prohibiciones de realizar ciertas o de ejercer ciertos derechos, por ejemplo, el porte de armas y otros derechos, entre comillas. Normalmente lo que hay es el tribunal cuando accede a una medida cautelar o dispone que se notifique el registro correspondiente o la institución pública encargada del ejercicio de esos derechos. Acá el tema es, por lo tanto, buscar, quizás precisar un poco más cómo se va a ejecutar esta suspensión, y en esa hipótesis puede hacerse más explícito en el fondo que el tribunal notifique debida y oportunamente a la autoridad pertinente para que sea más seguro que la suspensión se va a hacer efectiva. Eso, señor presidente. Con esa indicación genérica quedaría resuelto el problema. Es que yo tengo ahí la duda, yo eso pregunto. ¿Es necesario colocar esa indicación genérica para que se ocurra ese suceso? Porque también una de las facultades del tribunal es que la condena sea lo más fácil de cumplir, y ellos determinarán de qué manera informarán a los organismos respectivos para que no se genere una celebración de actos y contratos sobre derechos de agua, ¿no? Sí, si me permite, señor presidente, es importante ser bien preciso con lo que se le obliga o lo que se pretende que hagan los tribunales, porque los tribunales normalmente, y lo digo con respeto, en el fondo, incluso a veces con normativa nos pasa mucho en la ejecución patrimonial de los fallos, por ejemplo, que tienen algunas obligaciones de comunicar
y tienen que estar bien claras para que el tribunal lo haga. Entonces, yo por eso que creo que igual, para que no sea letra muerta, quizás es bueno precisarlo. Perfecto, perfecto. Doña Carmen, usted quería tomar la palabra, ¿no? Sí. Efectivamente, comparto lo que señala el colega de la Fiscalía. Nosotros tenemos harta experiencia con decisiones que toman los tribunales, por ejemplo, los perfeccionamientos, las regularizaciones, incluso los remates por cobranza de patentes por no uso, y si no está estrictamente escrito que tienen que notificarnos, por regla general no nos notifican. Uno de los problemas más graves que tenemos nosotros como Dirección General de Agua es que no tenemos, por ejemplo, certeza de lo que ocurrió con las regularizaciones de derecho a aprovechamiento de agua, porque no está explícita la obligación de los tribunales de informarnos en la resolución. Entonces, yo creo en este caso que yo un poco comparto esto de poner en la referencia explícita a que se informará para suspender el ejercicio a la Dirección General de Aguas y para prohibir cualquier acto o contrato al conservador de bienes raíces. Es decir, yo creo que esas son como las dos vías. Para nosotros el ejercicio, cosa que evidentemente tendremos que armar un registro en el CPA, que además es un reglamento que estamos modificando en este momento, entonces, y al conservador de bienes raíces para que genere esta prohibición de la general. Yo me lo imagino un poco así, a ambas instituciones, para que cada uno vele por lo que le corresponde. Disculpa, doña Carmen, ¿es posible que nos pueda sugerir una palabra para nosotros incorporar y luego que, digamos, la Secretaría sistematice esas indicaciones en los lugares donde estime pertinente, donde justamente se establecen estas prohibiciones, que son los primeros artículos? ¿Nos puede sugerir? Vamos a continuar con los artículos. Sí. Perfecto, doña Carmen, gracias. Ya, entonces coloco el 489 octies, lo coloco. El diputado Álvarez, presidente. Perdón, no me aparecen todas las. No se preocupe, presidente. Diputado, perdón. No, en la misma línea, sugerir y plantear también ahí con acuerdo de la comisión de que se pueda presentar esta indicación. Yo creo que es importante, como establecía Fiscalía y también la DOH, precisarlo a través de una indicación que lo pueden revisar los propios asesores que han estado trabajando en esto, concordar con ellos el texto, presentarlo y dejarlo hacia el final también para votarlo e incorporarlo. Y de esa forma zanjar ese punto que es importante. Y antes de la votación, perdóneme, presidente, pero a la Fiscalía, que también habló de cooperación eficaz, entonces me gustaría saber la diferencia entre esa cooperación eficaz y la colaboración sustancial, que hoy en día, ¿no es cierto?, está en el Código Penal. Si me puede precisar ese punto como un atenuante al proceso, por favor, a la Fiscalía. Disculpe, antes de la Fiscalía, disculpe, diputado Álvarez, ya, redactemos la sugerencia que señala el diputado Álvarez y doña Carmen, y más que una indicación, yo pediría la unanimidad para incorporar esa frase en todos los artículos donde sea necesario. Creo que esa labor podemos realizarla por parte de la Secretaría y la revisamos finalmente cuando terminemos de resolver todos los artículos. Adelante, en Fiscalía, don Mauricio. Gracias, señor presidente. Precisar que lo que se busca y se ha incorporado en una serie de legislaciones donde las penas son severas, ley de droga, ley de armas y otras, el incorporar una norma especial de cooperación eficaz que permita rebajar en 1 o más grados la pena, y ahí hay que regular en qué nivel de cooperación se reconoce la cooperación, para que sea un incentivo real a la cooperación y no una mera atenuante única, sino que permita esa cooperación eficaz, permita la rebaja, por ejemplo, en 1 o 2 grados, con un efecto más concreto. Entonces, esa es la diferencia, señor presidente. Gracias. ¿Les parece que este artículo lo sometamos a votación mientras
también vamos avanzando en paralelo. Recordemos que tenemos un artículo que todavía está pendiente. ¿Hay alguna acotación sobre este artículo para no ser votado con unanimidad? Voy a tomar votación, presidente. María Teresa, adelante. Señor Álvarez. Estamos votando el 489 Octies. Sí, a favor. Señor Asensio, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalida. A favor. Señor Jürgensen, señor Noman, señor Núñez, señor Mesa. A favor, señorita María Teresa. Gracias. Señora Sandoval. A favor. Señor Urriticoechea. Señor Jürgensen. Señor Noman. Señor Ibáñez. A favor. 5 a favor, 0 en contra, 0 abstención. De los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para sustituir el artículo 489 nonis. Artículo 489 nonis. Los delitos contemplados en este título serán de acción penal pública. La investigación de los hechos que revistieren caracteres de delitos contemplados en este título podrá ser iniciada de oficio por el Ministerio Público por denuncia de cualquier persona o por querella de determinadas personas jurídicas y organizaciones sin fines de lucro. Para estos efectos podrán presentar querella fundada en los delitos del presente título los comités y cooperativas de agua potable, las organizaciones de usuarios de aguas, las asociaciones de canalistas, las comunidades de aguas que gocen de personalidad jurídica y las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la protección y defensa del medio ambiente, a la sustentabilidad de los bienes hídricos o el derecho humano al agua. ¿Alguna acotación del parlamentario del Ministerio Público? Con eso, doña Carmen. Si no, lo sometemos a votación. Presidente. Adelante, don eso. Sí, solo una pequeña cosa. Tengo la impresión de que no se incluyeron las juntas de vigilancia entre las organizaciones que pueden presentar la querella. Efectivamente, es la única acotación. Habría que incluir ese tipo de organizaciones. Entiendo que está dentro de organizaciones de... Usuarios de agua, sí. Por organizaciones, disculpe, presidente, por organizaciones de usuarios de agua se entienden la Junta de Vigilancia, las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas y las comunidades de drenaje. Lo que yo comparto con Ezio es que si se nombran algunas y no otras, es decir, uno podría entender que por organizaciones de usuarios de agua no sería necesario después poner asociaciones de canalistas ni comunidades de agua. Entonces, si uno las deja fuera, parece que quisiera hacer alguna distinción. Entonces, si las dejamos o nombramos una, sería bueno incorporar juntas de vigilancia. Perfecto, entonces dejemos fuera para que quede el genérico solamente. ¿Les parece? Si queda genérico, efectivamente. Sí, eso es mejor también, estoy de acuerdo, señor presidente. Entonces quedaría cooperativas de agua potable, las organizaciones de usuarios de agua y las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la protección y defensa del medio ambiente. Perfecto. Sometámoslo a unanimidad, doña María Teresa, si es posible. Sí, es posible. 5 aprobado, 5 a favor, 0 en contra y 0 abstención. La misma votación anterior. Adelante, doña Ignacio. 24. Del diputado Asensio para agregar al proyecto de ley un nuevo artículo segundo, pasando el actual artículo único a ser artículo primero del siguiente tenor. Artículo 2. Modifícase la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas los delitos que indican el siguiente sentido. 1. Al artículo primero para reemplazar la frase I-470, numerales 1 y 11 del Código Penal por 470, numerales 1 y 11, 489 bis, 489 ter y 489 quater del Código Penal. La 25 está redactada de manera distinta, pero es lo mismo. Sí.
¿Podríamos refundir las dos indicaciones, presidente? Ya, perfecto. Refundámosle y solicitemos la unanimidad porque es básicamente son adecuaciones. Tengo una sola duda. ¿Diputada Sandoval se encuentra por ahí? Sí, estoy acá. Sí, no hay problema. Allá. Entonces, 5 aprobada por la misma votación anterior, presidente. Perfecto. Esa es la Disculpe, pero tengo que asegurar. Esa es la última indicación. Nos quedaban unos artículos pendientes y la modificación que doña Carmen iba a sugerir. Tenemos exactamente la última. Entonces, es que la indicación 25 en el número 3 tiene algo nuevo. Esa deberíamos proceder a leer. ¿Ya? Léala. Incorpórese un nuevo artículo 14 bis, titulado Escala Especial de Penas para Personas Jurídicas aplicable a los delitos contemplados en los artículos 489 bis, 489 ter y 489 quater. 1. Penas de crímenes, el siguiente literal E. Suspensión temporal mayor del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamiento de aguas con personas naturales o jurídicas. 2. Penas de simples delitos, el siguiente literal D. Suspensión temporal menor del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, junto con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamiento de aguas con personas naturales o jurídicas. Sí. Ahí está. Perfecto. Entonces, esos son adecuaciones normativas. ¿Queda aprobado por unanimidad, doña María Teresa? Sí, señor. 24 y 25, entonces. Doña María Teresa, le voy a enviar la indicación a propósito de lo que señalaba doña Carmen, que puede proceder a leerla para que luego la adecuemos dentro de lo que son justamente las indicaciones que hablan sobre la suspensión de la prohibición de celebrar actos y contratos. Se lo voy a enviar por WhatsApp. Muy bien. La coloqué ahí en el grupo de WhatsApp de la comisión. Solamente tomemos... ¿El artículo 25 bis? Sí, no, solamente tomemos el contenido. No, ahí sí, el contenido, no en el artículo 25 bis. Allí... El juez penal dice, exacto, deberá notificar al conservador de bienes raíces, esa misma, sí, respectivo y las autoridades administrativas competentes de la ejecución judicial de las penas de suspensión temporal mayor y menor del ejercicio de derecho a aprovechamiento de agua y las prohibiciones de celebrar actos y contratos, ordenando la suscripción de la sanción penal de los registros respectivos. La inscripción, claro. El presidente pregunta y ella a la secretaria, ¿eso se incorpora lógicamente en todas las que tenían que ver con sanciones a la infracción? ¿En cada una o la vamos a votar como...? No, yo creo que hay que buscar una... A ver, sin ser muy experta en derecho penal, yo creo que queda raro ponerla en cada uno de los artículos que contemplen la suspensión. Ya, no sé si podríamos ponerla en donde están las suspensiones propiamente tal. Exacto, como inciso. Sí. Tenemos ayuda de grandes penalistas que nos podrían ayudar. Don Ezio Costa o el señor Fernández. No sé si le doy la palabra a la Fiscalía para tener este punto. Sí, queda mejor en el acápite en una sola oportunidad, aludiendo a todas las penas de suspensión. ¿Podría ser un 25 ter, por ejemplo? O, no sé, yo insisto, no tengo idea de derecho penal. O en el 44 bis. El 25 bis.
Como un artículo nuevo, digo yo, ¿o no? No, es que no lo tenemos nosotros. Debiese ser nuevo, ¿no? En el 25 bis, al final del 25 bis. Como un inciso nuevo. Como un inciso, Claro. presidente. Claro, como ¿Sí? un inciso, exacto, como un inciso nuevo, sí. Don Mauricio, Así, me parece. Un nuevo inciso final. Inciso final. un inciso tercero. Perfecto. Ujú. Entonces aquí, No sé, hay que someter la votación, ¿no, María Teresa? exactamente, a esta altura se me están desapareciendo los votantes. Señora Linco, señora Álvarez, A favor. señora Asensio, señora Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalía, Si no hay 3, no se puede votar. señor Jürgensen, No hay nadie. A favor. señor Noman, 4 tiene que haber. señor Núñez, señor Mesa, A favor, señorita María Teresa. gracias, señora Sandoval, A favor. señor Urruticoechea, señor presidente. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Inciso tercero, entonces, del artículo 25 bis. Aprobado. Ya. Nos queda una pendiente, presidente. Sí, Bueno, nos queda el artículo, perdón, nos queda la indicación 26. Sí, ahí vamos. sí. Ya, ahí vamos. Y Ya. además nos queda otra vez. antes 26, del diputado Asensio, al inciso Esas segundo. se, se votan en conjunto, la 26 y la 27, porque se trata de lo mismo. 27. Sí. A ver Sí, si- lo mismo. Ya. 26, 27. Unánime. Son adecuaciones a La misma votación al anterior. artículo ¿cierto? 15. Sí. Ya. 5-0. 500. Exacto. Ya. 28. De los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para incorporar el siguiente artículo tercero nuevo al Ah, proyecto pero de ley. esa. Ah, esa es nueva. Acá Perfecto. teníamos, sí. Ya. Artículo tercero. Incorpora las siguientes modificaciones en la ley número 19.696 que establece el Código Procesal Penal de la siguiente manera. Esa, perdón, esa indicación estaba en Las indicaciones las originales. indicaciones presentada en la última sesión. ¿Ya? Y no están en esta. Entonces la duda nuestra era, ¿siguen vigentes o están retiradas? ¿Puede leerla, por favor, secretario, para... Ya, Ignacio. Ya. De nuevo, artículo tercero. Incorpora las siguientes modificaciones en la ley número 19.696 que establece el Código Procesal Penal de la siguiente manera. 1. Agrégase un nuevo inciso final al artículo 9 del siguiente tenor. En el caso de los delitos contemplados en los artículos 489 bis, 489 ter y 489 quater del Código Penal, las diligencias se considerarán como urgentes. 2. Reemplazas en el inciso Sí. primero. ¿Sí? Eso lo habíamos eliminado. De hecho, el propio Ministerio señaló Ya. que eso no correspondía. Sí. Ya, entonces. Y la otra Teníamos la duda, ¿no? forma. Lo eliminamos entonces la indicación 28. Está retirada. Perfecto. Sí, retirada. Y se acabó. Falta solo una, que es la que dejamos pendiente al final, que es la de La 7. La derogación de los artículos. Exacto, respecto de aquello, finalmente es una acotación que hizo la Fiscalía respecto de el 461 bis, y para que no exista confusión por parte de los propios abogados y la Fiscalía cuando apliquen esta norma. Porque la redacción de nuestro proyecto es más inclusiva de hechos que esta, para que no exista algún tipo de concurso. Esa era la explicación de por qué se eliminaban esas normas.
No sé si Mauricio podría quizá allí ilustrarnos un poco más. Sí, señor presidente, con su autorización y venia, Valeria Gelves se puede referir a eso, porque lo que nos preocupa es que algunas normas, sobre todo el 459, algunos verbos rectores, los echamos de menos. Entonces, nos preocupa que queden lagunas de impunidad en respecto a algún punto. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Sí, dado que actualmente los verbos rectores, después de varias reducciones y discusiones, quedaron en usurpar, extraer y contaminar, pareciera que en particular los incisos segundo y tercero del artículo 459, que señalan o sancionan cuando se rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos. Y el número 3, que establece el que pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas. Pareciera ser que estas dos hipótesis en particular pudiesen no quedar cubiertas por la simple mención a la usurpación o a la alteración de canales y al desvío de obras que está en uno de los incisos segundos de cada uno de estos artículos. Eso, como la principal advertencia, puede ser una decisión legislativa no contemplarlos, pero es importante que se ilustre esa diferencia. Y lo mismo ocurre al derogar el 460, que en el fondo ya no vamos a tener una hipótesis de violencia o intimidación en las personas en estos delitos, pero que en todo caso pareciera ser irrelevante, porque aquí el foco tiene que ver con la afectación a las aguas y no la forma en que se afectan las aguas. En el actual proyecto me refiero. Y en ese sentido es importante hacer la advertencia de que estas figuras, como señalaba, pudiesen no quedar cubiertas originalmente con las nuevas hipótesis de este proyecto. Sí, yo estoy de acuerdo con el Ministerio Público en este caso. Yo creo que se tienen que mantener esos artículos del Código Penal. Entonces, Sebastián quería tomar la palabra, ¿no? Sí. ¿El 459 y el 461? ¿O el 460? ¿Vamos a mantener los tres o sacamos alguno? Presidente. Adelante, diputado Álvarez. No, quizás una sugerencia o recomendación, preguntar también a través suyo a la Secretaría y quizás refundir los artículos 459 y 61 para mantener justamente los verbos rectores que están presentes y de esa forma dejarlo de esa manera y no afectar el proyecto. No sé qué piensa ahí, Valeria. No. Yo dejaría perdón. Sí, o sea, refundirlos puede ser una alternativa, pero también podría ser la alternativa de dejarlos por separado. Pero lo importante es que las hipótesis del 459, número 2 y número 3, y en particular el 461, que también regula una hipótesis especial, queden de alguna manera contemplados. Sí, yo estoy de acuerdo, porque además el enfoque de los artículos actuales del Código Penal es más bien un enfoque hacia la propiedad. Nosotros lo que estamos haciendo es regular un artículo cuyo enfoque, en alguna hipótesis, el desvalor es enfocado al daño ambiental, que no está contemplado justamente en el 459 y el 460. Entonces yo, a priori, yo los dejaría, y me imagino, bueno, quizá ahí don Mauricio nos puede señalar, lo que hacen los tribunales cuando hay un concurso es que aplican quizá una y no otra. Evidentemente no pueden hacer la doble sanción de una misma acción. Don Mauricio, le dejo la palabra para que vayamos viendo el punto. Sí, gracias, señor presidente. Lo delicado de eso es que normalmente los tribunales efectivamente hacen esa labor, pero la hacen pro reo, o sea, la hacen buscando la figura que tenga menor penalidad. Y por lo tanto, por ahí se nos puede producir un forado importante en términos de punibilidad. Así que el tema es quizás dejar efectivamente en esas normas, limpiarlas
459 y 461 sobre todo, sacarle todo lo que está debidamente regulado en estas nuevas hipótesis que ustedes han legislado y dejar en los artículos hoy vigentes con ese enfoque más bien patrimonial, dejarlo diferenciado. Pero eso es una labor, un análisis un poco más fino que para mí por lo menos es difícil hacerlo ahora en pantalla. Eso, señor presidente. Yo sugiero que no deroguemos estos artículos, sugiero que los mantengamos y que enviemos despachemos la norma tal cual está. De todas formas, el proyecto va a seguir en tramitación, pero creo que también, insisto, hay un enfoque patrimonial en el actual Código Penal que es justamente lo que el proyecto original contemplaba para regularlo, digamos, desde otro punto de vista. Porque básicamente aquí lo que estamos intentando regular es el daño ambiental, el daño a la salud y lo que ello implica también en materia de crisis climática. Yo propongo, bueno, no está la diputada Girardi, pero bueno, para efectos quizás de una eventual renovación, que rechacemos esta indicación, más que retirarla. Que rechacemos la indicación para que después tengamos más opciones en la eventualidad de que se genere algún debate a posteriori, de que quede la historia de la ley también para luego renovarla en el Senado o otro tipo de debates que podamos hacer más finos, como señala don Mauricio. Así que mi sugerencia es, no sé si María Teresa existe la figura del rechazo por unanimidad. Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Entonces propongo eso. Sí, no tengo problemas con eso, presidente. Sería diputado Jürgensen. Diputado Jürgensen. Ya, voy a tomar votación. Señor Álvarez. Rechazo. En contra. Ya. Señora Asensio, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalía. Señor Jürgensen. En contra, señora secretaria. Gracias. Señor Noman. Señor Núñez. Señor Mesa. Abstención, señorita María Teresa. Gracias. Señora Sandoval. En contra. Señor Urruticoechea. Señor Ibáñez. En contra, secretaria, con la eventualidad de que, si es que en un post-trabajo implica renovar la indicación, lo hagamos en sala, pero ahora para despacharlo rápidamente propongo rechazarlo. Ya. 4 en contra, 1 abstención. Rechazado. Entonces, finalizamos ya Sí, la votación del proyecto. diputado informante. Yo propongo a don Sebastián Álvarez que sea nuestro diputado informante si es que acepta por su arduo trabajo en este proyecto. ¿Acepta, diputado? Muchas gracias, presidente, por su generosidad y designación. Perfecto. No me opongo. No me opongo. No se puede. Escuché, me opongo. No, pues diputado Mesa, usted es el conciliador. Para esta comisión esto es algo muy importante, sacamos un proyecto de ley, por lo tanto para esta comisión es bien importante, significativo después de casi 3 años de estar en este proyecto, así que en esta comisión, presidente, muchas gracias. Sí, presidente. Sí, adelante, diputado Mesa. Disculpe, presidente, pero después de tantos meses en los que yo debía estar presente en de tanto tiempo, mejor no meses, en esta comisión es realmente la primera sesión en la que tengo el honor de participar y quisiera agradecer la tranquilidad con la que se ha llevado esta sesión y haber participado en una votación tan importante como esta, desde luego, después de haber dejado ya el COVID detrás en el tiempo, pues me siento feliz. Ojalá Dios me dé la posibilidad de seguir participando en esta tremenda comisión de recursos hídricos sin anomalías como las que hemos tenido que luchar en el pasado reciente. Así que contento y feliz y muchísimas gracias por permitirme esto y también por apoyar que sea el diputado Sebastián Álvarez que
haga el informe de este importante proyecto. Muchas gracias, presidente. Perfecto, diputado Mesa, y qué bueno que se haya podido recuperar sin problema y que se incorpore a esta ilustrísima comisión. Exacto. Yo quisiera agradecer a doña Carmen, particularmente a don Ezio Costa, a don Nicolás, y también al Ministerio Público, a la Fiscalía, a Valeria, a quien nos acompañó en las sesiones anteriores, que sus aportes fueron fundamentales. Es una comisión que trata varios temas que son muchas veces técnicos y en la práctica meritan una expertise que no tenemos nosotros los parlamentarios, pero nuestra obligación es escucharlos para que justamente la legislación sea aplicable. Así que agradecer a ustedes, agradecer también al diputado Álvarez y al equipo de la comisión. Por haberse cumplido, por tanto, el objeto de la sesión, esta se levanta y se despacha nuestro primer proyectito a sala. Que esté muy bien. Buenas noches.